Sí, ahí te Pasaba nada paso. más el link de la transmisión. Ahí Cosa empezamos. A ver, ya inició supuestamente. Ya estamos en vivo. Question mark. En vivo. Listo. Listo, buenísimo. A ver, ahí voy pasando respectivamente las URLs. ¿Cómo no? Si es que Se encuentro agradece. dónde están, pero cuestión de un poco de búsqueda. Yo voy a contestar acá en mi charla de Otaku Furioso. Mi próximo argumento ineludible. Mi jaque mate ateo. Perfecto. Pasando ¿Por qué? respectivamente las URLs. Ok, creo que ahí está la URL. Creo. Claro. Supongo, probar. sí. Lo que pasa es que ahora Facebook le cambió toda la interfaz y está muy raro. Pero creo que esa es la URL. Creo que está funcionando todo. Y bien. Ahora vamos a hacer el spam. Me di cuenta actualmente que estoy jugando un montón de roguelikes. Estoy ¿Sí? intensamente, sí. Lo que pasa es que son muy buenos para ver podcast, o mejor dicho, escuchar podcast y tener algo, o sea, de fondo mientras vas jugando. Porque es como Claro. que tenés esas pausas para poder escuchar y estar un poco más tranquilo. Sí. Recién me pasé el Slay Spire, por ejemplo, con dos tipos distintos. Claro. Y sobre todo el Slade Spire, que es un juego sí, de cartas, o sea. claro, sí, bueno. No es, ¿cómo se llama este otro que Dead que Cells. también no, bueno, el Dead Cell es un ejemplo, pero el otro, el de los magos, Wizard of Legend. Wizard of Legend, Sí, porque también ese lo juego tengo. ese juego es un estrés, o sea, digo, te podés relajar, es un poco como el Isaac, Sí, podés exacto. a jugar en automático. Exacto, sí. Sí, yo también lo tengo como el Isaac. O sea, dentro de todo es como que lo voy balanceando y todo y voy más o menos manejando. Por las dudas andar fijándote el volumen de las cosas, si te parece. Mientras vamos Dale, viendo esto. me fijo. Eh, Voy a poner el tweet de yo creo que está bien el volumen, debería estar, pero bueno, no sé, por las dudas. El Dead Cells lo pasé hoy, específicamente. Terminé una run hoy. Y está bastante piola. Es un juego que se siente muy bien. Es muy al estilo Metroidvania, muy basado en ¿cómo se llama? En Castlevania Symphony of the Night, que es una mantequita de juego. Por cierto, Otro muy bueno de PlayStation. Otro juego muy bueno. todo que le guste Castlevania y sobre todo el Symphony of the Night. Dragon Force tiene una canción que se llama, creo que se llama Symphony of the Night. Y es muy bueno. A ver, dame un segundo, voy a comprobar el nombre para no estar. Es una buena pregunta. Igual, o sea, Symphony of the Night, sí, así se llama la canción. perfecto. Sí, acá lo Muy encontré. buen tema de Dragon Force. Sí, lo voy a tener en cuenta. Muy buen juego. Por cierto, me vi la serie de Castlevania en Netflix. ¿Sí? ¿Qué onda? Muy piola. Muy piola. Sí, me dijeron varios que estaba bastante bien. Yo Sí. la que me dijeron que estaba buena, lo que pasa es que me da muy pocas ganas de ver esos capítulos tan largos, es la de Devil May Cry. No Devil May Cry de Devil May Cry, la serie que está en Devil May Netflix y Cry cosas. Baby. Claro, no Devil May Cry Baby, sino Devil May Cry, así del juego. Lo que pasa es que son juego. claro, por eso te digo, porque son capítulos de 40 minutos para colmo. Es muy denso, o sea, vi un par, Ah, pero son muy largos. Nunca vi un anime de 40 estamos- minutos, se siente muy raro. Estamos hablando de la serie de Devil May Cry, la que salió hace varios años, ya hace bastantes Sí, años. sí, exactamente. Yo me la vi, no me gustó. Es un approach al personaje de Dante que personalmente a mí no me gusta. O sea, ¿Te gustaba como- más el de DMC? Ah. Ah. Basta. Quítenme. Dijimos que no íbamos a hablar. Eso jamás existió. El juego no existe. A ver, o sea, el juego en sí mismo, jugabilidad es bueno.
Sí, es un buen juego si no se llama Devil May Cry. O sea, Claro, el no es problema Devil May está Cry. el problema no es el Claro, juego. claro, El problema es completamente. el brand. El problema es que se llama Devil May Cry, ¿entendés? Sí, 100%. Aparte tiene el descaro de hacer ese guiño de de que le cae la peluca, Sí. cosa que ve y se la saca y es como ¡ah! Me siento un nostalfuck de esos que se enojan cuando le tocan Sí. pero es que no. Y no, lo que pasa es que Dante y Devil May Cry están relacionados yo cuando veo los juegos en general me acuerdo de la escena creo que del Devil May Cry 2, del inicio del juego, cuando Dante está con una pizza en la habitación tirado. Están nombrando la obra magna del Devil May Cry. Está tirado en su cama con una pizza ahí medio cosa. Y al tipo le clavan una espada de un lado al otro. El tipo se levanta y empieza a cagarlos a trompadas a todos. Era como. Ese es el Devil May Cry 3. El 3, me parecía. No, estaba entre el 2 y el 3. Pasa que no me acordaba que era el 3 porque el 3 lo tengo demasiado relacionado con la manito de fuego y todas las boludeces. Pero el 2 lo separamos del DMC solamente porque está Dante. Pero están ahí en. Sí. Ahí. Sí, ahí, no. ahí se están pegando muy fuerte para ver cuál es el peor. Pero. Sí, no, a ver, o sea, lo realmente memorable de Devil May Cry viene, o sea, en lo que vendría siendo la food chain del Devil May Cry. Vos tenés, para mí el mejor es el 3. Sí, 100%. Después del 3 tenés el 1 y el 5 ahí como en el mismo nivel. Y es muy divertido, sí. Yo creo que el 5 además innovó en cosas que son muy buenas. Tipo, los personajes que tiene son muy interesantes en sí mismos y no se siente como un hack and slash normal de los otros personajes, claro, como con otras armas distintas. Lo de spamear animales y poder pelear a distancia, pero, o sea, poder pelear a melee para mejorar los combos y todo, parece un sistema muy interesante. Sí, a mí personalmente me parece que está ahí palo a palo con el primero. Sí. Claramente, yo estoy hablando de lo que es impacto, jugabilidad a primera, agarrándolo sin haberlo tocado antes y en su respectiva época, ¿no? No, obvio, hay que comparar, no, las cosas con las cosas, porque, o sea, es obvio. Sí, contexto, o sea, completo. De lo que había en competencia, de cómo eran los sistemas, claro, en su momento, todo. Totalmente. O sea, no estoy comparando, no estoy diciendo que si hoy en día vos agarrás el 5 y agarrás el 1, vas a pasar la misma experiencia. Claramente no. El 1 es sumamente frustrante porque las cámaras son horribles. Sí. El movimiento del personaje es un poco más y es de tanque. No, y además, o sea, vos tenés que considerar, es como básicamente considerar el Ocarina of Time con el Breath of the Wild. O sea, que claro, son dos juegos completamente distintos por el contexto y la época en la que se hicieron. El contexto y la época que se hizo Ocarina of Time era un juego inmensamente grande que no se entendía como un juego tan largo y tan grande a nivel de mundo podía entrar en un cartucho. O sea, era irrisorio, son un par de megas nada más lo que tiene un cartucho. Claro. Eran que 30 megas, más o menos. Y no se entendía cómo podía entrar un juego tan inmenso, de tanta complejidad y con tantos lugares distintos. La reutilización de assets y cosas que tienen que haber hecho y que hicieron en realidad para poder formar ese mundo entero fue increíble. Fue un desarrollo tecnológico increíble. Totalmente. Fue muy parecido a lo que hicieron con los juegos de First Person Shooter cuando salieron al principio, que no lo odiaban toda la habitación entera, sino que solo lo que se veía en cámara. Claro. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que le ponen las frutillitas sobre el poste y te dicen, esto fue revolucionario en su época. Por eso claro, hay que entender lo que las épocas importan. Sí, totalmente. Por eso digo, yo creo que poniéndolo en contexto de decir una persona que lo juega por primera vez en la época en la que salió, hoy en día, no sé, tenés una saga que no tiene tantos años y que tuvo una evolución rápida y una aceptación genial por el público, God of War, por ejemplo. Vos agarrás el primer God of War y agarrás el anteúltimo God of War y hay una mejora considerable. No vamos a agarrar el último porque el último tiene otro tipo de jugabilidad, si bien la historia es la misma, es completamente distinta. No, el otro es un juego distinto. O sea, claramente es un rediseño de la serie que en ese punto yo creo que lo hicieron muy bien porque también hay que ver que es un poco, o sea, lo que tiene God of War es hacer repetitivo. Yo siento que el 3 fue una de las últimas mejoras que hicieron en cambio de diseño, de jugabilidad, en sistema de armas, pero ya era como un overkill, era como un Sharknado, ¿viste? O sea, una cosa de decís... A mí
Ya me voy de Personalmente, mambo. sí, a mí personalmente God of War para mí siempre tuvo un problema y es que para mí, ¿no? Sí, Porque no funciona conmigo. Yo me pasé el 2 de God of War, muy lo bueno, sí. disfruté, pero el problema para mí que tiene God of War es que, o al menos así lo veía yo, es que se toma como muy en serio, porque vos a Dante no te lo podés tomar en serio. O sea, Sí, tienen eso, los hack and slash japoneses tienen eso de que vos decís, sí, sí, están volando, sí, están haciendo cosas, pero hay como esa pequeña cuota de no me lo estoy tomando realmente en serio, 100%. Y yo creo que como sí. como esa exageración, ¿viste? Y bueno, y Devil May Cry es un ejemplo, pero vos jugás Bayonetta y es eso a la novena potencia. No, Y completamente. Y me lo que, encanta. o sea, lo que pasa es que también vos tenés que considerar que, por ejemplo, o sea, God of War lo que trató de ser aparentemente era un juego muy serio y muy hack and slash, pero o sea, de violencia, o sea, dura, así, de hacer Sí, mierda sí, sí, sí. todo. Hardcore. Que lo que pasa es que en una instancia de un juego es un juego muy importante. En una secuela es muy bueno. Pero cuando ya empezás a volver a retomar la serie, vos le podés cambiar la historia, le podés poner, o sea, en diferentes ámbitos, si tiras Assassin's Creed, pero va a seguir siendo lo mismo. Se va a sentir Claro. igual. Entonces tenés que generar algún cambio en el sistema, en el paradigma. Y que yo creo que lo que hicieron en el último God of War es bastante bueno. Es un cambio de Ujú. pace, o sea, de sensación de juego muy buena. Le Claro. da más apertura. Además que, bueno, el Boy es bastante bueno también como, o sea, no solo como incentivo de memes, sino con el concepto Sí. de que funciona. O sea, ya lo vimos en Bioshock Infinite, lo vimos Ujú. en... Estaba pensando otro y se me fue de la cabeza, de Coso, de Last of Us. Ujú. Personajes secundarios que acompañen mucho a la... y que puedan ser a veces personajes jugables y que acompañen mucho a la trama suelen ser muy buenos porque te sentís parte del juego y te sentís más internalizado con esos personajes. Claro. Como la hija del presidente de Resident Evil 4. Claro. Bueno, lo que hablaban es lo de escoltar a Bueno, personajes. hablemos de otro tema. Claro, no, sí. Lo del Resident Evil 4, lo que hablaban de personajes de escoltar y cosas son relativamente decente, o sea, no decente de decir no va a ser algo, pero al menos no la caga. O sea, no es un tipo que agarra y No, saca una bazooka y se dispara a sí mismo. Que en otros juegos no, no. lamentablemente pasa, o que Digamos, se, yo no se estoy tira contra los hablando de, zombies. no estoy hablando de en sí de el rol, sino de en sí, porque es muy importante cuando vos vas a compartir todo un juego también que con la hija, no me acuerdo, Ashley se llama. Ashley, No, sí, sí. Creo que sí. cuando Estoy casi, cuando sí. vas a compartir, digo, Ashley no estás con Ashley todo el juego, la agarrás recién como a los, no sé, cuándo pasará, 5 o 6 horas de juego y Puede recién ser. ahí vas con ella. Sí, más o menos. O sea, Pero los personajes de ese estilo, cuando vos venís de un juego en el que es single player, o sea, y de golpe aparece un personaje que te acompaña pegado a vos y que encima es tu responsabilidad, yo hubiera agradecido un personaje un poco más ameno. Y más al estilo de la secundaria de Bioshock Infinite. Es muy... Claro. O sea, no Bueno, se pero queda en tu camino. Sí, obviamente que no vas a esperar eso. Y yo creo que, obviamente, o sea, la hija del presidente es básicamente una escolta de decir a un personaje que es una bolsa de papas. O sea, sí, una bolsa de papas que hable y grita. claro. Es lo molesto, ¿entendés? Sí, sí. Porque Muchos de los temas cuando es- escuchás tanto grito y tanto molestia cuando vos querés aimear bien en el juego, vos te agarrás y querés tirarla al pozo con todos los guachos. Pero es un personaje que es completamente inútil. Tan inútil, es tan inútil el personaje que solo puede que ese personaje solo puede haber sido escrito por un hombre. sí, Ninguna mujer- al estilo de Naruto. Ninguna mujer en su sano juicio escribiría a una chica tan inútil. Solamente un hombre puede haber escrito a una chica tan inútil. Bueno, yo, o sea, Se nota, pero no, se nota, pero a kilómetros, sí, a Está ver. bien O sea, hay que aceptar que, digamos, las diferencias culturales, como hablamos siempre, sí, Japón tiene
como ciertos estereotipos que, bueno, en aquella época todavía se mantenían esto de la damisela en peligros, que es completamente, que es una papa. O sea, Sí. que es una papa que se muere. Claro, lo que pasa es que también yo creo que es eso, el concepto de que hay personajes que en la historia van a ser una bolsa de papas y tienen que serlo por contexto, pero el problema no, para mí no subyace en eso, sino que el problema termina siendo que Resident Evil 4 se vuelve una misión de, o sea, de escoltar a una bolsa de papa interminable. Claro. A ver, el juego es muy bueno, pero lo que pasa es que la misión de la bolsa de papa se alarga demasiado para mi gusto. Claro, sí. Yo creo que tendría que ser como, bueno, una parte de la historia, agarrás, la salvás y cosas y después resolvés el problema. Pero se hizo de una forma a nivel argumental tan pesado en eso, tan importante, porque desde el inicio sabes que lo vas a ir a rescatar, entonces es como... no hay muchas formas de salir de ese argumento. Sí, entiendo que quizás el objetivo detrás de la... De esa escena en la que tenés que rescatar a la hija del presidente y llevarla a Ashley. Sí. Entiendo que el objetivo detrás de eso fue meter una mecánica nueva en el juego para que no se te haga pesado todo el tiempo lo mismo. Podemos hablar si fue acertado o no la decisión, pero en líneas generales me parece que no está mal el intentar cuando la alargás innecesariamente. ¿Sabes dónde estaba viendo que pasó también? En el Resident dale. En el Final Fantasy VII, el remake. Sí. Hay una parte en la que vas con Aeris y vas pasándolo, digamos, para no pasar por... Tenés que pasar del sector 6 al sector... o del sector 5 al sector 7. Sí. Y hay una parte que, según lo que yo escuché de alguien que ya lo había jugado, es solo una pantalla, pero en el Final Fantasy VII Remake, al haberlo tenido que alargar al juego, Sí. toda una sección jugable que dura como 1 hora y media, y hay un puzzle que básicamente no es ni siquiera un puzzle, es una mecánica, Sí. que hay una mano gigante y siempre pasa lo mismo. O sea, Cloud llega con Aeris y ven que hay una escalera, la escalera está subida, tiene que subir una plataforma enorme para destrabar la escalera y bajar. ¿Cómo la sube? Con la mano. Como 5 o 6 veces, como, no sé si 6 veces, pero como 4 o 5 seguro. Esa exacta misma mecánica. Sí, lo que pasa es que, o Entonces, sea... sí, está piola, está bárbaro, no me molesta en un principio, pero no sé si 4 o 5 veces repetir la misma mecánica, o sea, porque es básicamente lo mismo. En una sí tenés que subir un container o hay 2 manos y qué sé, Sí. pero es siempre lo mismo. No, claro, lo que pasa es que termina, o sea, hay muchas veces que los juegos, en remakes y cosas, terminan tratando de agregarle contenido cuando en realidad lo que estás agregando son transiciones o cosas por el estilo, como Sí, vos lo planteás, totalmente. y termina siendo más pesado, sintiéndose menos fluido que el juego original, cosa que es bastante malo. Es que ese gran problema, por ejemplo, que yo veo que tiene el Final Fantasy VII Remake. Sí, Yo, por ejemplo, no jugué al original, no lo he jugado nunca. Entiendo, me vi un video que habla de la historia, entiendo la historia, digamos, pero si bien entiendo la historia, la conozco, no lo viví desde la jugabilidad. Tengo entendido que en el Final Fantasy VII original, sí, voy a decir FF7 de ahora en adelante, porque decir Final Fantasy VII cada vez que cosa es... sí. vamos Sí, a claro, cortar porque si no... sí. En el FF7 tengo entendido que toda la parte de Midgar, toda la primera parte, dura 5 horas, creo, 5 o 6 horas. Sí, depende un En poco el- de la jugabilidad, pero sí. Sí, pero ponele, es un juego bastante lineal, básicamente si haces medianamente la historia, son entre 5 y 6 horas. Sí, Bueno, Final Fantasy VII Remake, por ser por ser un juego que va a salir dividido en capítulos, sí. la primera parte agarra todo lo de Midgar, dura entre 20 y 40 horas. Sí, eso también es una vara muy jodida, la vara del tiempo. O sea, porque cuando se quiere empezar a dividir a los juegos en partes, porque querés hacer cinemáticas y cosas importantes y un montón de mecánicas,
tendés a querer monetizar, y es una tendencia muy difícil de sacarse, de querer monetizar un juego o una serie de una forma excesiva. Entonces terminás con cosas que no tienen argumento, que no parece que se lleven bien con el mismo sentido, o pasar de una cosa a otra. Muchas veces pasa con los libros también. Ha pasado, por ejemplo, con la serie esta de los Juegos del Hambre. En la última película, que se dividió en dos partes, ¿no? Para mí, yo la vi y le restó un montón de calidad a la obra final. A pesar de que la obra en general haya sido buena, el separar en dos partes el último libro, yo creo que se empezó a sacar de esas cosas como de Harry Potter y cosas que terminaron por sacarle valor a las otras cosas. Porque empezás a entrar en situaciones en las cuales son tan frívolas y tan poco importantes, tan poco relevantes para la historia en general, que son como 15 horas de relleno. O sea, claro. Y se vuelve pesado, se vuelve denso. Sí. Bueno, yo tengo claramente esto, no lo estoy diciendo como no está bien, no es algo que esté bien, pero yo le he agarrado como una cosa a esas películas que están basadas en libros para adolescentes, les he agarrado como un repelús de decir, cuando veo una y me dicen, no, pasa que salió de un libro que está sí, como disidente y todo eso, sí. Claro, es como qué sé yo, ahora las más conocidas creo que son Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Disidente, bueno, no me acuerdo. Crepúsculo tiene una categoría mierdosa aparte, o sea, bueno, sí, obviamente. Eso tiene un pedestal en la mierda, pero digo, estas que son más no tan centradas en el romance, sino más centradas en que la puede ver cualquier persona, digamos. Teenager Problems. Sí. No te cortes con tanto filo. Harry Potter, Maze Runner, esta Divergente. Los Juegos del Hambre, bueno, son ni que hablar de Shadowhunters, ¿cómo se llama ese? ¿Cuál era? No me acuerdo. No sé, hay uno que creo que se llama Shadowhunters o algo así. Creo que no tiene una película, sino tiene una serie, no sé. Tranquilo, Chiboy. Sí, es que creo que se llama así, boludo. Sí. No te jodo. Los amos de Ledge. Debe haber, estoy seguro que debe haber algo. Shadow of the Colossus. No. Shadowhunter, sí, mirá, acá está. Shadowhunter es una serie de televisión de fantasía de literatura juvenil. Cazadores de sombras. No te cortes con tanto borde. Estoy seguro que en todos los juegos a nivel mundial tienen al menos 2 o 3 usuarios con ese nombre. Y me estoy quedando corto. Estoy seguro que me estoy quedando corto. Shadowhunter, bueno, para. Shadowhunter 3479 XXZ. Tomás, si te cayó tu Shadow el erizo. Sí, no, yo qué sé. Es complicado. Qué personaje de mierda que acabo de nombrar. Qué personaje de mierda. Bueno, volviendo al. Sí, volviendo a los remakes. O sea, vos. ¿Qué consideras, o sea, que a ver, volviendo a los remakes, por ejemplo, de Resident Evil 2, del 3, del 4, como habías dicho que se estaba por anunciar ahora, o que se estaba anunciando ahora, mejor dicho. Ya se anunció que está haciendo el Konami, ya anunció que está haciendo el Konami, no, Capcom. Ya anunció que está haciendo el remake del 4. Quiero aclarar que para mí hay una gran diferencia entre el Resident Evil 2 y 3 en cómo se hizo el remake del juego. Porque Resident Evil 2 fue muy bueno. Fue un gran upgrade de lo que fue el original. Digamos, se respetaron mucho las cosas. Sí. En cambio, Resident Evil 3 estuvo bien hecho, pero fue como... No sé qué pasó, hubo algo raro ahí porque el juego dura 5 horas. Sí, ¿sabes cómo me la bajó cuando escuché lo de que dura 5 horas? Porque, a ver, es como los dos extremos, ¿no? O sea, el primer capítulo de 20 horas y este de 5. O sea, yo creo que cuando dije, re piola, está el 3, este juego me encanta, o sea, lo jugué en la Play, me dan ganas de jugarlo, de volverlo a jugar y cosas, y vi que duraba 5 horas y dije, no, ni en pedo pago tanto por ese juego.
Era como, Es no, que pará, son 5 horas. ¿Qué voy a hacer? claro, es que a mí, por ejemplo, no me entra en la cabeza decir 5 horas de juego, estás pagando un triple A, o sea, son $60 que tenés que pagar, no es que te dicen, bueno, fueron 5 horas, pagan Completamente. 30, ponele. O sea, Sí. son $60 que estás pagando No, eso es una locura. Para mí que es te una locura. podrías comprar, con esa misma plata te podrías comprar Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, que tiene Sí. 40 horas de juego. O te Monster podés comprar Hunter Persona World. 5. O sea, podés comprarte Monster Hunter World. O sea, incluso creo que te sobra. O sea, porque creo que está a unos $40 aproximadamente el juego ahora. Imagínate, te Eh, podés comprar Es una locura. Monster Hunter World, que tenés horas, y yo no sé cuántas horas le puedes meter a Monster Hunter, pero Inmensa cantidad, pero al Japón, menos, al Japón menos nos el ha demostrado que contenido. más de Sí, 500, más de 1000, más de 2000. completamente. Hola María, gracias por el saludo. Mando un abrazo grande para allá, para Colombia. Oh, un abrazo grande para Tenemos- Colombia. Y bueno, Y te digo, esta. Ya me perdí, boludo. lo de la tendencia de los Resident Evil. Yo creo que, a ver, yo no creo que sea un problema, porque para mí, o sea, como estábamos hablando la otra vez, las limitaciones de los Resident Evil cuando salieron en su momento eran, Sí. eran muy grandes, como para los juegos que se querían lograr. Y actualmente lo que creo que está muy bueno, que se está representando los juegos como se los quería hacer en su momento, y lo que se quería lograr en su época. Entonces, actualmente con la fidelidad que hay de los engine y todas las cosas que pueden llegar a correrlo, le da una posibilidad que no tuvo antes. Y que yo creo que los juegos de terror están mucho mejor ayudados que antes. Ahora, Sí, sí. el problema es que no nos pasemos y no tengamos esas tendencias a hacer ese tipo de cosas. Porque cobrar un full game, que no discuto que a nivel gráfico y a nivel de cosas tenga un coste como para rentabilizar ese gasto, pero al menos Pero no tendría, claro, o sea, al menos no se justifica por la cantidad de producto que le llega a la persona, porque, o sea, porque le pongas brillitos no va a ser un mejor producto. No, totalmente. Y vamos a lo mismo. Final Fantasy VII Remake dura 40 horas y sale a precio de AAA. Claro. Y tiene mejores o iguales gráficos que Resident Evil 3. Sí. Entonces, yo creo que ahí no sé qué pasó, porque hasta me cuesta teorizar qué puede haber pasado, porque ¿cómo venís de hacer un juego como el remake del 2? Completamente. Que salió Sí. tan bien, vendió tan bien, con una duración aceptable, y haces algo como el 3, que dura 5 horas, y que voy a decir, no sé qué pasó acá, no sé si cambiaron, no sé si... No se entiende. claramente- O sea, yo creo Claramente, que en parte tiene, o sea, tiene que tender o parece que fuese la misma tendencia que Assassin's Creed. Que sacamos un juego bueno y al próximo juego, 5 horas. Después, o sea, otro juego más cada año. Entonces, para mí Claro. que, o sea, reducen contenido para sacar más rápido, porque si no, no se explica. sí. Y es que yo no sé, sinceramente, acá me voy a meter en un tema en el que desconozco. Yo no entiendo de industria, de ningún tipo de industria, pero digo, no sé cómo en una balanza de un empresario vos decís qué vale más: hacer esperar y dar buen contenido, o sacar mucho contenido en poco tiempo y de dudosa calidad. Yo creo que claramente la mejor opción es hacer esperar y sacar mejor contenido, y yo creo que hemos tenido varias demostraciones a lo largo de los años. Assassin's Creed me parece una, de cómo EA extrujó Sí. al máximo el poder sacar la mayor cantidad de Assassin's Creed uno atrás del otro que pudo, para intentar hacer esto de hacer esperar lo menos posible y darle la papita al mogoliquito que iba y compraba. Sí, sí. Y además se vuelve una tendencia. Es que se vuelve una tendencia y es una... A ver, hay que entender una cosa. O sea, en el concepto de utilidades y de cosas, tiene sentido. Tiene sentido la venta, tiene sentido el mercado y tiene sentido que la gente lo compre, porque si le gusta va a seguir comprando lo mismo. Pero hay que hacer un pero muy importante. No hay que olvidarse que los mercados van a tender al beneficio propio. O
O sea, los empresarios mismos van a atender al beneficio propio. Que vos le compres porque estás de acuerdo con su producto, está perfecto. Pero si empieza a tener declive en la calidad de los productos que saca para ver si puede conseguir mayor beneficio por el mismo trabajo, digamos, o por menor trabajo, por decirlo de una forma, ahí es cuando tenemos que darnos cuenta, empezar a ver lo que está pasando y evitar de comprar ese tipo de cosas que son un reskin de las cosas viejas. O sea, hay juegos que son inevitables, o hay casos que son inevitables, como por ejemplo pasa con FIFA, por ejemplo. Pero, a ver, o sea, eso es lógico porque es como la gente le interesa. O sea, no cambia el sistema de juego, no cambia las cosas. Lo único que quieren es ver a los nuevos jugadores, a los cambios de roster y cosas. Bueno, ponele. Pero en otros juegos, lo que pasa muchas veces es como, o sea, juegos que son muy importantes y que tienen su desarrollo, demandan su tiempo y se muestra, te das cuenta el tiempo que tuvo de desarrollo y de prueba. Por ejemplo, el Binding of Isaac. Actualmente, o sea, ¿hace cuánto que sacaron el After Plus y que avisaron que iban a sacar el próximo, pero que todavía no hay anuncios ni cuándo lo van a sacar? Porque eso sí se están tomando el tiempo de hacer las cosas bien. Bueno, no solamente eso. Yo creo que quedó claramente demostrado, volviendo a Assassin's Creed, que yo creo que quedó claramente demostrado cuando dijeron, bueno, y creo que el último que salió de ese chorro de mierda que salió del culo de EA, así, con uno atrás del otro, creo que fue el Black Flag, el último que salió, Assassin's Creed, creo. Odyssey ¿no era? ¿El último? No. Odyssey fue después de que frenaron. Frenaron, sacaron Origin. Sí, Origin. Y después sacaron Odyssey. Sí. Pero digo, creo que el Black Flag fue el último que salió de la primera tanda, digamos, de que no frenaron nada. Sí, completamente. Black Flag fue el último. Hicieron mierda contra el suelo. Sí. Bueno, salió el Black Flag, no le gustó a nadie. No le gustó a nadie, se quejó todo el mundo de que el juego estaba lleno de bugs, tenía bugs por todos lados. La historia ya era demasiado agarrada por los pelos, ya no era muy forzada. Mierda. Ya está. Ya cualquier cosa conectaba con cualquier cosa. La gente se quejó un montón. Sí. Y ella se dio cuenta y después de, no sé, 10 años se le prendió el foco y dijo, bueno, calmémonos. Vamos a hacer quizás por primera vez en la historia las cosas como debemos. Se tomaron 2 años de hiatus. Hubo 2 años de hiatus de no presentar Assassin's Creed. Estaban sudando lo de las cabezas. Temblaban las manos fan de comprar Assassin's Creed, ya estaba dando ansiedad. Tenían la abstinencia de sacar juegos. Y cuando estaban ahí en la punta, que ya parecía que se morían, que iban a hacer ante la tentación de jugar Call of Duty. Sí. Viene él y dice, ¡pah! Acá está, Origin. Sí. Y en Origin, ¿qué me contás? Y te cuento el inicio, para no tener, como toda saga que ya se le acabaron las ideas, claro. Te cuento el principio. Sí. Te cuentan antes del coso, te dicen, ¡pum! Acá está el principio de los asesinos, el primer asesino. Claro, ¿viste el Altair? Bueno, pero más viejo. Sí. Te dice, ¿hasta dónde para atrás fuimos? El primero es en, no sé, antes de la época de los templarios. Bueno, vamos más para atrás. Claro. ¿Qué tan atrás podemos ir hasta que la gente sepa hablar? Assassin's Creed Primal. Sí, no, es menos mal que no existe eso. Sí, porque yo me lo imaginé, o sea, yo a este punto yo también me lo imaginé. Yo digo, esto es completamente capaz de pasar. En cualquier momento salen los Assassin's Creed matando mamuts. Sí. Con dagas hechas de piedra. Completamente. Tenés un Da Vinci prehistórico fabricándote dagas ocultas de piedra. Con cuero de mamut y menos mal que no sucede. Sí. Creo que dijeron, ¿cuál es la última época, cuál es la época más lejana en la historia en que la gente sabe hablar, sabe comunicarse sin golpearse el pecho y cosas? Claro. Egipto, bueno. Sí, a ver, bueno, hicieron lo mejor, o sea, el momento indicado. Claro, hicieron el Odyssey, dale con el Odyssey, me lo pegaste vos al Odyssey. Hicieron el Origin. Sí. Funcionó genial, porque tenían un pulido muy bueno,
no vamos a decir perfecto, sigue siendo EA, pero tienen un Sí, muy buen pulido Ubisoft, pero sí. de tema bugs, todo el tema técnico. Cambiaron un poquito el sistema, que EA no puede escapar, como tener un águila dron que por algún motivo te muestra las zonas y los enemigos y no sé. No, sí, o sea, a Magia, ver. potagia. Sí, Pero se bueno. balancea mucho con lo de la sincronía y todas esas cosas, ¿viste? Como que les Pero encanta bueno, vamos a flashear con sincronía. suponer, les encago la sincronía. Es un juego, es un juego de EA, necesitas sí o sí un gancho, un dron y torres y torres. Y todo. Por suerte torres creo que no hubo. Entonces ahí estuvo el cambio, donde vino EA y dijo, bueno, acá está, tomen, hicimos lo que pudimos, nos esforzamos por una vez en nuestra puta vida y salió esto. Y salió Sí. re bien y a la gente le encantó y todos, oh, ¿cómo EA se dio cuenta de este gran update? Y vas a decir, y no era tan difícil. Punto de vista, no era tan complicado. No, obvio. O sea, No era tan complicado pensarlo para mí que estoy en mi puta casa y no tengo que manejar una empresa multimillonaria. Claro. Claramente para ellos habrá representado un montón de cosas que yo no me doy cuenta, pero digo, tan difícil el proceso mental. Quizás lo que les llevó tiempo fue ver cómo hacerlo. Sabían que tenían que hacerlo, seguramente sabían que tenían que hacerlo. El problema fue cómo lo hacemos para que salga bien y no terminen perdiendo plata, porque al fin y al cabo esto es un negocio. O sea, para ellos es un negocio. Es de lo que comen. Tienen que en algún punto lograr esto de sacar la ganancia, de hacer los dineritos. Porque si no, no tiene sentido y no tendríamos videojuegos. Eso no es un crimen. claro. Que esto sea un negocio. El problema es cuando nos ven la cara de pelotudos. Y Sí, nosotros sí. dejamos que nos vean la cara de pelotudos. Eso es lo Completamente. No, lo que pasa es que hay una tendencia también, o sea, en esperar que los productos sean buenos cuando uno de los productos fue bueno. O sea, es como que... Viste que o sea, la confianza se gana durante años y después se va desarrollando y después se pierde en un segundo. Bueno, al nivel de compra aparentemente parece que es al revés. La confianza se gana en un solo producto y se pierde después de como 10 años de hacer las cosas mal. Sí, sí, sí. Es increíble. Pero bueno. Lamentablemente es así. Porque lamentablemente la empresa del videojuego tiene tantos personajes dentro de los consumidores. Porque tenés desde los fans acérrimos que te van a comprar cualquier cosa que te salga del culo Sí, a cualquier empresa, como tenés la gente que, no sé, críticos de videojuegos un montón, esa gente compra un montón de juegos sí. para poder probarlos y jugarlos y eso. Tenés gente que hoy en día vive de jugar También videojuegos, sí. que Sí. compran un montón. Se ha vuelto acá yo un estoy montón hablando- de submercados muy grandes. Eso es lo que tiene. Claro, claramente yo estoy hablando de una clara minoría, ¿no? Porque cuántos críticos, un crítico de videojuegos no te o sea, los críticos de videojuegos a lo largo del mundo no te hacen que un juego sea exitoso en ventas. No, claro. Pero digo, tenés un gran porcentaje de gente que, por ejemplo, no es un gamer de corazón, no es un true gamer Sí. que analiza todo lo que sale y que se hay gente que es jugador casual y que va y se compra un juego y lo juega y por ahí, no sé, juega 2 horas y no le gusta y lo deja, pero ya se lo compró. Claro. Los dineritos ya fueron a los bolsillos de la Sí, empresa. sí, completamente. Y me olvidé que quería llegar con todo esto. Pero bueno, la cuestión es No compren drogas. claro, sí, por favor, porque si no terminan como yo. Este es el resultado, niños. Esto es lo que pasa cuando uno es irresponsable con los productos de los estupefacientes. Este es el resultado. Exactamente. No terminen como yo, van a terminar tristes y haciendo podcast. Bueno, no, sí, o sea, Es lo peor que te puede pasar. si querés ver un buen ejemplo de un desarrollo que hubo así de buen criterio y además llevado con una increíble paciencia para una empresa que no parece que la hubiese tenido, que es Bethesda. Pero, a ver, Sí. o sea, yo creo que mucho tiene que ver con id Software y mucho tiene que ver con que lo hicieron muy bien en el anterior resultado, entonces ya tenían la confianza hecha en la empresa. Que es Doom Eternal. O sea, el Doom ya de por sí, el Doom de los últimos años, 2013 fue, ¿no? 2013, 2015, 2016, eso, no me acuerdo. Alguno de esos era.
Eh, el Doom normal, o sea, del 2016 era muy buen juego. Era un juego muy bien desarrollado. O sea, con una plataforma de Vulkan que era muy buena, muy estable y muy funcional. Y, o sea, en sí mismo lo único que le faltaba era, bueno, un poco más de extensión en la plataforma, ¿no? Y Claro. lo que se llegó actualmente con Doom Eternal me parece que es literalmente o sea, la forma en la que se tiene que plantear. Y bueno, volviendo también en retrospectiva a lo que estábamos hablando antes, de que Ujú. ese tipo de hack and slash, de romper todo, no se tiene que tomar en serio. La presentación Ujú. de Doomguy, o todas las cosas, incluso el skin que regalaron en Twitch Prime con el unicornio y cosas así, Sí, sí. son formas perfectas de demostrar lo que en sí mismo tiene que ser Doom Eternal. Sí. Y en sí mismo me parece que tiene mucho sentido que sean ese tipo de juegos. Ujú. Darle la libertad a la persona que juegue como quiera, de que los personajes son así, o sea, son completamente Es una toda una sátira. sátira, es una sátira de una cultura que se generó alrededor de un juego, porque el primer Doom no es un juego satírico como son los últimos. No, claro. Eh, pero a eso es a lo que yo voy, por ejemplo, con cómo diferenciamos Doom de God of War. Porque vamos a decir, sí, God of War también, pero porque podría pasar que alguien venga y me diga, sí, Lío, pero God of War también es satírico, sí, pero está tan, si llega a ser satírico, está tan perdido en el Sí, fondo, es es un muy chiste leve. interno tan lejano Es muy leve, que sí. a vistas de cualquier otra persona que juega, probablemente vos, como sos un genio gamer experto en casi todo, te diste cuenta, pero otra persona no agarre ese humor tan profundo. O sea, que está, no es profundo, sino que está detrás, tan tapado por capas de edgy Sí. que verlo te corta. Sí, no, y además, o sea, Eh, yo creo que el Doom, lo hace distinto, Doom lo prendió para porque, mí mucho digo, de Duke Nukem. Duke Nukem, o sea, sí, sacó un montón de Duke Nukem, a pesar de que, bueno, que la franquicia de Duke Nukem se haya muerto un poco en el tiempo por sí, los malos juegos que hayan sacado, pero fuera de eso, Doom aprendió mucho de ese juego. sí, es que Doom es el claro ejemplo de cómo hacer un juego que no tiene chistes o que no tiene personajes extravagantes, hacer que el jugador se dé cuenta de que es un chiste, de que es un juego satírico. Porque no es que un personaje te va a contar un chiste. No, son pequeños detallitos que te dicen a vos, sí, como, no sé, por ejemplo, los coleccionables, Sí, que son Funko Pops, sí, 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 literalmente. literal. O sea, O también, o sea, el simple contexto, o sea, estás en el medio del infierno peleando con demonios, con música de heavy metal y agarrándose, prendiendo los fuegos. sí, O sea, sí, es que y es claramente, o sea, sí, yo qué sé, además los ejecutás con cinemáticas cuando están brillando, o sea, es el contexto tan absurdo, que es un contexto absurdo como el estilo de los absurdos de anime o absurdo del gaming. sí, Entonces es el contexto perfecto, es como si vos quisieras explicarle a qué absurdo llega el gaming serio, entre comillas, de a una persona que no lo conoce, vos le mostrás una escena de Doom Eternal, o sea, es la forma. sí. Y son esos detalles pequeños, pero que son captables por cualquiera. Hay un enemigo en Doom Eternal que es el ojo gigante ese que flota, Sí, que es un, sí, 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 sí. un culo con un ojo, que tira cosas. Cuando le haces la eliminación, y la eliminación básicamente, creo que hay varias, pero una de las eliminaciones, Doomguy salta, lo agarra del ojo y se lo saca. Y cuando se lo Sí. saca al ojo, no hace un sonido grotesco, hace Sí, bueno, es un pop, así, esos son súper perfectos. caricaturesco, Sí. ¿entendés? Que rompen ese ambiente así de sangre, de destrucción Y heavy metal palo. vísceras y heavy metal, y que rompen ese ambiente y que vos decís, que hijo de puta, ¿cómo? Sí, son muy Y buenas esos esas son los cosas. detalles. O también son los cuando, detalles por ejemplo, hay, viste, los demonios flaquitos. Cuando Doomguy en las ejecuciones tiene una que literalmente si lo agarra de frente le pone la cabeza en el pecho. O sea, sí, o sea, y además los sonidos que hacen y eso son muy caricaturescos y llevan mucho al contexto del juego. Porque claro, ayudan un montón porque es entendible. Doom es un juego, por ejemplo, que yo no puedo jugar. Yo, mi gamersona, mi persona gamer, disfruta más de juegos tranquis o que yo tengo en control lo que está pasando. Un juego como Doom me estresa.
A mí yo me no pasa puedo lo jugar. contrario. Yo me desestreso jugando al Doom, pero no es un juego que diga, oh, sí, puedo jugar 20 horas de Doom. Es un juego que digo, qué gana de jugar el Doom, así, de hacer mierda todo. Es que. Sí, a mí me estresa. A mí es un juego que yo no puedo jugar porque a mí me estresa. Sí, ¿Sabés qué le yo soy de pasó? esos yo soy de esos que juegan novelas visuales. Claro, no, ¿sabés qué Novelas que le había están pensando. pasado? Pero no es el caso. Le había pasado a un streamer que era Lili Pichu que estaba jugándolo Sí. y no podía pasar el primer nivel, o sea, porque se sentía muy como, o sea, estresada por el juego, por todas las cosas y se puso la música de ¿cómo se llama? Del juego el que salió ahora, el Animal Crossing. Se puso la Animal música del Crossing. Animal Crossing a jugarlo y ahí lo pasó. Que- es que a mí, por ejemplo, a mí me gusta el heavy metal. Pero tener una guitarra haciendo changa, 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 así en tu oreja mientras vienen demonios a atacarte, puede ser, para mí, mi experiencia, puede ser divertido la primera hora, la primera hora y media. Cuando llevo más de una hora y media jugando con el Claro. changa, 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 changa y demonios que no paran de venir por muchos que yo mate, ya es como que digo, ok, it's enough for me. Sí, entendible. Pero es un juego que puedo jugar en sesiones cortas, ponele. Claro. No puedo jugar, no sé, 3-4 horas al Doom. Me es imposible. Puedo No, jugarlo sí. en sesiones cortitas, decir, bueno, juego, no sé, una horita, me paso una pantalla o me paso lo que sea y termino ahí. Porque No, a ver, si le lógico. meto más horas me estreso. No, lógico. Eh, Hablando de first person shooter, o sea, bueno, ya es un poco irnos un poco al más lejos en el contexto, pero vos viste no lo que fue importa, el. acá Sí, saltando. vos viste lo que fue parecemos- el disco rayado, sí. No, parecemos, ¿viste Matrix? Cuando ¿En qué Cuando escena? Morfeo le dice, cuando Morfeo le dice a Neo, le dice, haz lo que hago yo y salta de un edificio Sí, a otro. más o menos, sí. Bueno, eso es Exactamente. básicamente lo que nosotros estamos haciendo con nuestra audiencia. Le estamos diciendo, salten con Completamente. nosotros, salten de temas con nosotros, intenten seguirnos el hilo mientras vamos hablando de cosas que no tienen conexión con nada. 100%. Así que vos seguís. No, estaba pensando lo del Half-Life Alyx. Y es Ajá. el desarrollo de, para mí, un paso muy importante que es de juegos de triple A hechos, o sea, pero juegos bien armados, con contexto, con historia, desarrollados y todo en realidad virtual. Para mí es Ujú. un avance muy bueno de la tecnología y yo creo que esto es el primer paso que para Colombo lo dio una empresa como, a ver, Valve y con una de las estrellas de su franquicia y además le salió bien. O sea, Sí. es la trilogía que necesita para que esa tecnología empiece a ser más masiva y a llegar a más gente. Y yo creo que la demanda que va a haber de gente para jugar al Half-Life Alyx va a aumentar también la producción de estas cosas, va a reducir los precios, va a hacer que sea más general para la audiencia para poder jugarlo y además va a generar que también las empresas tengan el incentivo de producir. O sea, yo creo que es muy interesante en general el contexto de lo que es Half-Life Alyx para la realidad virtual. Sí, yo creo, tratando así un poco de ordenar mis pensamientos, porque cuando pienso ahora, vos fíjate cómo son, ¿no? Porque no es Half-Life 3. No, Half-Life No, 1.5. No se lo dieron, fue como que Sí, dijeron, vamos sí. a sacar pero no es el 3. LOL, nope. No, es que es muy imposible el 3. Es muy Y bueno, utópico. ojo, porque puede ser que esto haya sido un testeo para lo que puede llegar a ser el 3. Puede ser. ¿Vos crees que realmente la gente posibilidad. aceptaría que se juegue en VR el Half-Life 3? ¿Vos crees que Creo la que gente depende. está Yo creo que la gente con tener el 3 ya está contenta. Puede ser. Lo que pasa es que hay tanta Eh, expectativa que es complicado. Yo creo que es muy Sí, complicado. igual yo ya personalmente creo que como todo tiene una expectativa, pero con el paso de tantos años ya la expectativa va pasando de hype a con que me lo den estoy contento. Yo creo que sí, que estaba pensando en eso. Es como que llega un punto creo que de es un varios proceso. años que es un proceso de luto y Sí, que básicamente Que es es un como que poco- revive. creo que es un poco lo que pasó con Final Fantasy VII.
Completamente, claro. O sea, la primera demo del Final Fantasy VII Remake salió con un testeo cuando estaban mostrando Sí, en el estreno de la PlayStation 3. sí, o sea, sí, me acuerdo. ¿Hace cuántos años de eso? ¿Y hace cuántos años del Final Fantasy VII? Claro. Del 97. ¿Entendés? Entonces, fueron tantos años que la gente llegó a un punto que dice, macho, ya dámelo. No me importa cómo, no me importa, pero dámelo. Claro, que venga. Y se lo dieron. Sí. Y se lo dieron. Sí, sí, sí. Y más allá de las opiniones, si te gusta o no te gusta, el juego está. Y hablando en líneas generales, está bien. Sí. Creo que con el Half-Life 3 va a pasar algo similar. Van a agarrar y van a decir en algún momento del futuro, van a decir, muchachos, lo estamos produciendo. Y ahí se va a volver a levantar el hype y van a pasar, no sé, 3-4 años desde que dicen que lo están produciendo. El hype va a bajar un poquito y ahí lo van a sacar y claro, veremos qué pasa. Ahora, vos fíjate esto, ¿no? Cómo quizás este juego ayuda en esa aceitada entre la gente que no termina de dar el paso a la realidad virtual. Porque vamos a ser sinceros, la realidad virtual es cara, no cualquiera puede tener realidad virtual. Y no, necesitas sí, espacio. Y no cualquiera tiene espacio. Necesitas un espacio considerable para poder jugar cómodo a realidad con VR. No, sí, hay varios pasos y yo creo que, o sea, no digo que es la tecnología pasar al futuro, pero sí digo que es una tecnología a tener en cuenta para desarrollar. O sea, es como yo creo también que los celulares no van a ser lo que suplante la computadora o las consolas, porque son tecnologías distintas. En sí mismos yo creo que son correlativas entre sí y que pueden ayudarse en sí mismas. Entonces, para llegar a todos lados hubo que dar pasos antes. O sea, claro. Nadie creía que el infrarrojo fuera a ser el método definitivo para el transporte de archivos sin cable. ¿Cómo que no? Y no lo fue. Y no lo fue. ¡Oh, sorpresa! Plot twist. Por suerte no lo fue. Digo, esta configuración de VR que tenemos nosotros acá es nuestro primer approach a lo que puede llegar a ser en un futuro algo cómodo, no tan caro. Sí. Vamos a ser sinceros, jugar videojuegos tanto en computadora como en consola es caro. Completamente, Es caro. sí. Pagar $60 por un título que, independientemente de las horas de juego que te dé, es caro. Comprarte una consola es caro. Comprarte una computadora con equipamiento para poder jugar en calidades decentes es caro. Va a seguir siendo caro. O sea, lo suficientemente caro como para que una persona se plantee si comprarlo o no. Completamente, sí, no es un gasto que vos digas, claro, bueno, voy a salir y voy a ir. No es un easy take, no es decir, hoy me voy a comprar un dispositivo de realidad. Claro, hoy me levanté con ganas de comprarme una Switch. No, sí, no, claro, es un gasto que vos consideras, independientemente. Es un gasto considerable. O sea, a ver, independientemente de la consola, de todo, sí. Es un gasto que tenés que considerar. Y me parece que eso no va a cambiar nunca. Me parece que está bien, porque le da más valor o sea, le da. Primero que realmente ni siquiera sé si con los precios que estamos pagando ahora se hace justicia a la cantidad de trabajo que lleva hacer este tipo de productos. Porque una consola no, una consola completamente no. La consola trabaja a pérdida. Conozco, o sea, actualmente todas las consolas están saliendo a pérdida. ¿Por qué? Porque funcionan con un sistema de retribución entre ellos y los productores de videojuegos. Siempre. Sí. O sea, o al menos a quebrar, o sea, normal, o sea, de ir a cero. Sí. Porque tienen además la competencia de las otras consolas y porque además saben que el sentido de tener que comprar una consola aparte y cosas ya es un detrimento para su producto. O sea, ellos saben que están metiéndose en un contexto de tengo que comprarme otro aparato nuevo para poder jugar. Entonces quieren hacerlo lo más entry level que se pueda. Claro. Lo que no tiene el VR actualmente, porque el VR es nuevo, es el producto nuevo, entonces tiene la exclusividad en sí mismo de, obviamente que tiene competencia, pero de que puede ser, no tenés por qué tener estoqueados 5 kits de VR antes, entonces claro. El gasto va a ser en sí mismo, entre comillas, único. Sí, yo creo que también está ahí esa parte de que el VR
como decía recién, no creo que lo que nosotros consideremos realidad virtual jugable o equipos de realidad virtual jugable, no creo que sea lo mismo cuando lo consideremos algo, no cuando lo consideremos como otra consola o como un complemento de consola o de computadora. Claro. No creo que vaya a ser algo como lo que tenemos hoy. Me parece que va a ser una reinvención de los principios que fundamentó este producto. Completamente. Como el Oculus Rift, como el HT, HTC, sí, HTC Vive, sí. El Vive. Sí, el Vive de toda la vida. El Vive. Como el PlayStation VR. Sí, como el de Steam ahora. Sí, obviamente. Claro. O sea, van a ser. Me parece que cambios. va a ser. Es el primer acercamiento a una tecnología que es muy nueva, que todavía es muy de prueba, que todavía realmente, salvo contadas excepciones, no hay ningún juego que vos decís, este es un triple A de primera mano que puedo jugar en VR. Porque nadie todavía está seguro primero si es un buen negocio, sí. Segundo si va a funcionar siempre así, porque no sé, vos podés decir que la próxima consola que va a sacar Sony va a ser puramente VR. Yo no lo creo, porque todavía están testeando y viendo si realmente vale la pena invertir, porque claramente ya si hacer un juego es difícil, sí. Es increíblemente difícil hacer videojuegos, imagínate hacerlos en VR. No, tenés que crear un mercado aparte, o sea, es un mercado nuevo. Y saber que funciona solo, separado del resto de mercados, porque claramente sí. Sabemos que las consolas y las computadoras no están en el mismo mercado. No, completamente. O sea, completamente. Entonces, el VR tiene que crearse su propio mercado, tiene que abrirse su propio camino como algo independiente, que las empresas sepan que da un buen rédito económico, sepan que es seguro de invertir en eso, y eso va a llevar un montón de tiempo. Sí. Va a llevar un montón de tiempo no solamente porque es algo muy nuevo, sino porque es una tecnología que es cara de producir, es cara de comprar. Sí, entonces, no es accesible a todos, no es como en el caso de los celulares, o sea que todo el mundo tenía celulares y se estaban haciendo cada vez más potentes por el tema de funcionalidad pura, que ya tiene el terreno marcado, terreno ya allanado para poder empezar a sacar juegos. No es el mismo contexto. Claro, el problema yo creo que es lo que enfrenta todo producto nuevo que antes no existía. Sí. Y es que nosotros, en un principio, la gente lo ve como algo como algo dispensable. Sí, o sea, claro, completamente. No es necesario. Claramente, muchas de las cosas que hoy tenemos no son necesarias. Los celulares no son necesarios. Podríamos haber vivido hasta el fin de los tiempos con celulares de cable, con teléfonos de cable. Sí. Pero digo, es un improvement de esto que de una tecnología. Con el VR pasa lo mismo. Va a ser así hasta que un día, como los celulares, pase a ser algo que es común, algo que pasa a ser hasta indispensable para poder disfrutar de una experiencia. Claro. Algún día, cuando venga alguien, una empresa, y te muestre un juego en VR y te diga, esto es la potencia y la capacidad que tenemos en el VR, jugar frente a una pantalla no va a dejar de existir, pero va a dejar de ser quizás lo mejor o lo óptimo o lo que eso, todo el mundo. Hay gente que no tiene celulares, sí. y sigue toda su vida con los adultos mayores, tienen teléfono. Mi abuela no tiene celular. No, completamente. No, yo creo que, o sea, obviamente son generacionales también los cambios estos. No hay que irse demasiado por las ramas del contexto de a ver hasta dónde llega o hasta quién llega, a quién no. Claro. Yo creo que el punto es que, o sea, lo destacable del gran paso de que una empresa del carácter de Valve, de la talla de Valve, haya hecho un juego full, o sea, triple A y todo, en una plataforma que actualmente no había ninguna apostando a esas cosas, además de los indie, además de algún juego muy específico, muy corto y de más o menos para probar. Estaban probando la plataforma nada más. Esto ya fue me pongo sobre la mesa y pongo que la plataforma puede funcionar.
Y si esto es un éxito, eso marca un precedente para todos los demás. No va a pasar de acá a un año, no va a pasar de acá a 2 años, pero muy probablemente. Pero de acá a 3 años, ¿quién te dice que mañana vaya a haber una tendencia a que varias empresas de AAA empiecen a meter productos ya bien desarrollados, bien hechos y todo en esa área? Porque como funcionan generalmente las empresas de este medio es, empezamos a hacer proyectos de acá a 3 años, o de acá a 2 años, como mucho. Y formo mi grupo de trabajo. Los especializo si no tienen el conocimiento especial en unos cursos de 6 meses a un año como mucho. Mientras van trabajando en el proyecto. Entonces, ya con esto de Valve, va a haber otras empresas que van a querer sumarse al carrito porque, a ver, o sea, hay siempre empresas que quieren sumarse como las primeras, que quieren formar parte y pisar fuerte y tener una ganancia. O sea, a ver, ¿puede ser una pérdida? Sí, completamente, pero también puede ser una ganancia muy grande. Sí, ahí está la capacidad de inversión de cada empresa, ¿no? Completamente. O de cada empresario, mejor dicho, porque sí, el que pone la plata no es la empresa, sino la plata de algún lado sale, ¿no? Sí. Pero creo que eso es, el VR todavía tiene muchas barreras que romper, que lo siguen separando de una plataforma para todo el mundo. Claro. Vamos a ser sinceros, el VR es incómodo. O sea, completamente. Tener que ponerte esa cosa en la cabeza, la gente que usa anteojos, por ejemplo. Sí, hay gente que le genera mareos, o sea, es normal. Sí. Todavía genera mareos. Necesitas una computadora muy potente para poder moverlo. Sí, sí. Porque eso se tiene que mover a más de 90 FPS porque si no genera mareo. Sí, no en todos. O sea, conozco gente que puede soportar bien los 60 FPS, pero generalmente los que más recomiendan para la persona media son 90 para arriba, sí o sí. 90 para arriba. No es algo inalcanzable, pero si empezamos a tener juegos AAA va a ser cada vez más complicado en el esfuerzo que le demande a la computadora. Claro, eso es 100%. Claro, aún así es como decís vos, la demanda hacia el precio. Sí. Si mucha gente compra VR, más empresas lo van a empezar a producir, se va a generar competencia y vamos a tener, claramente no va a ser, dudo mucho que salga una empresa de la nada a producir VR y sea la mejor empresa. No, pero tenés que entender que la competencia también genera la optimización. Es que sí. Porque, o sea, esto pasa, y tengo un ejemplo muy bueno que es especialmente en este mercado, que es el contexto de Nvidia contra AMD. Lo que le pasa a AMD, AMD es lo mejor que le pasó al sistema de placas de video. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con ese contexto? Porque Nvidia es el que mejor hace placas de video y el que más versatilidad tiene y el que más potencia llega y el que más innova. Pero que haya existido AMD nos da la posibilidad de que Nvidia saque las cosas que tiene guardadas en el cajón para dentro de 2 años. O sea, cuando AMD pone los pies sobre la mesa y dice, acá voy a empezar a dominar yo, Nvidia tiene que sacar esas cosas que tiene guardadas y tiene que demostrar que él sigue siendo el papi. Pero entre AMD siga cortándole camino, que ya le ha pasado muchas veces, y a Intel ya se comió el peso de AMD al punto de que ahora no puede competir contra ellos, no solo en precio sino en potencia. O sea, es irrisorio que Intel no pueda competir contra AMD. Y Nvidia, viendo eso, su mercado se vuelve cada vez más tenso y tiene que innovar y tiene que tener más ingenieros y más científicos poniéndose en marcha para funcionar mejor. Y con eso ganamos todos. Todos los compradores ganan con ese tipo de competencias. Y a eso es a lo que trato de ir, al contexto de que sería buenísimo que empiece a ver esa competencia, como ahora están los celulares. O sea, actualmente los juegos de celulares parecía que eran solo para indies o solo para juegos como muy juegos light. Pero ahora, ¿qué pasa? Empezaron a poner el PUBG, el celular, Fortnite, Call of Duty. O sea, hay un montón de juegos que ya no son juegos de celular, son juegos enteros como el Fortnite o el PUBG o incluso en cierto punto el Call of Duty. Juegos completos de computadora pasados a celular. También están los otros que son juegos más light, pero que también están metiendo fuerza, que son la competencia de Riot contra Valve. O sea, la competencia de Underlords
Y, o sea, también contra Blizzard, con el Hearthstone, del TFT y la Legend of Runeterra. Yo creo que es la competencia que se está generando ahora va a abrir un marco Sí. de que la gente ya sepa que los celulares son rentables para hacer y desarrollar y que va a haber cada vez mejores juegos en ese sentido. Y está bastante bueno. O sea, yo creo que es un muy buen avance también para esa plataforma. Sí, totalmente. Es lo que plantea siempre que veo los streams de Alex el Capo. Es lo que plantea siempre. Que haya competencia nos beneficia a nosotros como consumidores. O sea, no defendamos a capa y espada una empresa multimillonaria. Porque al fin y al cabo, que haya otras empresas hace el bien para nosotros como consumidores. ¿Qué más queremos nosotros que una empresa se esfuerce para darnos mejores productos? Completamente. O Que sea, al fin y al cabo nunca querés que somos haya un nosotros los monopolio. que lo disfrutamos. Nunca querés que Claro. haya un monopolio. Es completamente lo contrario de lo que vos querrías. Porque si en el momento que se genera un monopolio, aunque sea por un tiempo, no va a haber ningún avance, no va a haber ninguna mejora y no va a haber ningún beneficio económico que te dé la empresa. ¿Por qué? Porque ya sabe que te tiene. Claro. O sea, Si no hay al otra sumo no oportunidad, comprarás ¿para qué? Claro. y deja de ser su Porque cliente. no vas a Entonces, competir. claro, deja de ser un cliente potencial porque decís no quiero comprar. Pero cuando vos sos un cliente potencial, que vos te interesa el producto y querés comprarlo, ahí es cuando, eso es lo que buscan ellos. Ese cliente potencial buscan pelearse y sacarse entre ellos para poder ganarlo. Y Claro, eso es totalmente. lo mejor que se puede generar. Es un avance a nivel científico y a nivel del mundo. O sea, generan Sí, riqueza a nivel es mundial. lo que se necesita, es lo que se necesita para que la tecnología pueda seguir avanzando, para que Completamente. nosotros podamos seguir teniendo las cosas que tenemos. Necesitamos, claramente avanzar, necesitamos la competencia. Sí, sí. Te puedo asegurar que, qué sé yo, la carrera espacial que se dio en los 60 y en los Sí. 70, no hubiera sido lo mismo si, no sé, si por ejemplo Rusia no hubiera estado en la carrera espacial contra Estados Unidos, quizá hoy en día quizás no hubiéramos pisado la luna. O sea, son cosas que son necesarias para la competencia, es necesaria para el avance, porque hacia el movimiento, hacia la inventiva, hacia la necesidad de seguir avanzando, claramente con un objetivo que es ganar y ganar, ya sea en el caso de los países prestigio y capacidades, ya sea en el caso de las empresas plata. Completamente, Pero- pero o sea, vos tenés que ver que es completamente beneficioso para todo lo demás. Eso es lo divertido. ¿Sí? O sea, la competencia le beneficia no solo al que gana, sino todas las personas que son las receptoras de eso y además a todo el mundo en general porque avanza el mundo, avanza la tecnología y avanza Claro, todo. totalmente. Y de eso mismo se aprende y se produce. Es espectacular. Sí, es que es completamente necesario. Sí, Eh, el otro día veía una... Era como un chiste que habían hecho, no sé, me acuerdo si, creo que era Xbox, que había subido una publicación, no sé si fue para época navideña o qué sé yo, Sí, que decía, por muy diferentes que seamos, por mucha distancia que haya entre nosotros, decía, siempre tendremos en común algo. Y mostraba las distintas plataformas Sí. de videojuegos y ponía una imagen de Xbox y mostraba que todas las plataformas compartían la X, que la Claro. X está en todas Claro. las plataformas, en Xbox, en PlayStation, en Nintendo, en computadora, y mostraba el del celular y mostraba que era una era una propaganda y que le tenía que dar a la X para salir de la propaganda. Y se todas perfecto. compartían. Perfecto. Es como, Sí, sí, o es sea, que- es muy bueno. el celular y los videojuegos es difícil, vamos a decirlo así, porque no me voy a meter en la discusión de jugar en celular te hace un true gamer o si te hace o no. Es una gilada. Con que te guste jugar ya está. Pero digo, Claro. es complicado considerar, yo creo hasta el día de hoy, el jugar en celular una experiencia similar a jugar en otra plataforma.
No, claro, obviamente. ¿Por qué lo digo? Porque hasta quizás con las consolas más orientadas a la plataforma de lo que es el juego en sesiones cortas y en movimiento, como son Nintendo Switch, PC Vita, Sí. PSP, Sí. el celular todavía tiene esa barrera de que al no tener una plataforma, al menos en Android, Sí. donde vos puedas de alguna manera pagar, porque claramente acá las cosas hay que pagarlas Sí. para que funcionen. No hay una plataforma con un buen sostén, una buena Catálogo. unos buenos servidores, Sí. y tengan que seguir los desarrolladores de videojuegos para celular, tengan que seguir recurriendo a estas publicidades invasivas. Me parece que no vamos a romper todavía esa barrera de poder decir, yo juego en el celular, y que sea tan igual como decir yo juego en computadora, en PlayStation, Xbox, lo que sea. Claro, no, y además yo creo que, o sea, a ver, hay que entender que el celular es un ámbito difícil para desarrollar. Pensá que tus dedos van a estar en el medio de la pantalla para poder interactuar, o sea que ya de por sí es un ámbito hostil para el desarrollo. Pero lo que sí creo es que actualmente ya se está empezando a romper con este tipo de juegos de empresas grandes esa barrera de decir, bueno, los juegos son de publicidad y cosas raras y cosas, o sea, con el Fortnite, por ejemplo, o con el TFT, o con el nuevo juego de cartas, o el nuevo League of Legends, todo esto está empezando a cambiar un poco el paradigma de los juegos de celular. Y lo que también creo que lo va a cambiar mucho es el contexto del streaming de juegos, que ya existía antes, pero se está volviendo cada vez más competitivo, más popular y de vuelta ahora gratis. O sea que es un punto muy a favor de los celulares, porque si estás en un lugar en el cual estás yo qué sé, esperando un turno de algo y tenés que esperar media hora o porque se retrasó algo, alguna cosa, y tenés una conexión de Wi-Fi, te pones a jugar un juego de tu computadora streameado. Yo qué sé, por ejemplo, no te digo que juegues a un juego hack and slash que demanda acciones de milisegundos, pero te pinta jugar un Slade Spire o yo que sé, algún juego por el estilo y decir, bueno, sí, se puede jugar un rato lo juego. O un Binding of Isaac, o sea, obviamente que no tenés la responsividad tan rápida, pero funciona y es una buena opción. Yo no creo que sea una competencia directa, creo que es más como lo que pasa con el VR. Claro, sí. Estás hablando de, que yo sepa, hay una sola, la única empresa que lo está haciendo es Google, ¿no? Bueno, claro, pero ahora está la de Nvidia, que ya estuvo varias veces. ¿Cómo se llama? ¿Stevia? Claro, sí, Stevia. Stevia, casi, muy parecido. Con menos grasas, pero lo mismo. Claro, pero ahora está el de Nvidia, que el de Nvidia te da una hora de prueba gratis. En realidad, prueba gratis. Es más, mejor dicho, vos tenés una cola que entrar. Hay veces que no hay cola, depende del servidor en el que estés. Y podés entrar por una hora a jugar cualquier juego que tengas en tu propiedad. También cuenta juegos gratis. O sea, podés jugar al Fortnite si querés. Y jugar a buenos FPS, a 60 FPS, todo funcionando bien en 1080. Y yo lo vi, mi hermano lo jugó la otra vez en una notebook del gobierno. O sea, no. Y estaba jugando el Fortnite. Tecnología de punta. En buena calidad y 60 FPS y todo. Y era como, bueno, sí, la verdad que parece bastante decente el contexto. No es una locura pensar que el celular puede empezar a ser una plataforma de esa índole. También con juegos originales. Y más con celulares como los que tenemos ahora. No recuerdo el nombre en este momento del celular. Viene con el cooler. Sí. Son los celulares estos de coso, de la empresa esta. No me sale ahora. Que son de Republic of Wargamers, sí. Sí, esos. Esos celulares tienen una potencia increíble para poder jugar y te lo permiten. Y celulares con los procesadores como por ejemplo el que tenés vos, el
Sí, el Pocophone. El Pocophone tiene un Snapdragon 845, si mal no recuerdo. Y sí, o sea, actualmente... 845 creo. Sí, por eso. No, algo así era. Y además, o sea, lo que tiene... A ver, no es un celular hiper caro, no es un celular... Es un celular con un muy buen procesador. Y con carcasa de plástico, como se debe. Pero... Tiene que ser bien barato. Claro, sí, ese plástico rico que tiene por afuera. Pero, a ver, lo que está bueno es que vos básicamente con eso podés jugar Fortnite en calidad buena, o sea, en calidad alta. No he jugado, yo lo he jugado y lo he probado. Y es una locura, o sea, concebir que uno de esos juegos se pueda jugar así cuando empezamos nosotros a jugar a juegos en los celulares, estaba el juego de la viborita. Claro, Snapdragon 845. 845, Ese sí, es me parece. Ese que tiene. Sí. Y 6 GB de RAM, no me acuerdo, no recuerdo qué velocidad, pero también creo que son de DR4 y funcionan. Sí. Pero bueno, la cuestión es que se puede jugar a niveles muy decentes juegos pesados como Fortnite, como el PUBG Mobile, el Free Fire o cosas por el estilo, yo que sé, hay un montón de contenido. Free Fire. Exacto. ¿Qué juego? Perdón, no, acá voy a hacer un comentario que es completamente personal, pero desde mi punto, desde mi posición de host, no, esto no está representando el podcast, lo digo desde mi posición como host individual, odio los putos juegos de Battle Royale. Me parece que sacaron en algún punto lo peor de la empresa del videojuego. Sí, yo creo que, o sea, cualquier género termina, o sea, muchas veces pasando eso. Con los MOBAs fue como demasiado. Sí. Fue demasiado. Porque es verdad, con los MOBAs pasó. Es verdad, con los MOBAs hubo. Pero los MOBAs son difíciles de jugar. Claro, sí, yo creo que es el entry level. Sí. Conllevan una curva de aprendizaje que no sé si cualquiera está dispuesto. No, y además la literación la literación del género es el contexto. O sea, porque matar nenes rusos, matar nenes brasileños que están jugando, matar y morir. Y te venden cosas. Sí. Es que, o sea, lleva a un punto muy muy básico. No creo que sean malos, pero sí creo que, o sea, hay que entender que no son la obra cúlmine, la obra magna de los videojuegos. No creo que sean, no los considero malos. No, claro. Los considero pedorros, los considero fáciles de o sea, no fáciles de hacer, que un juego no es fácil de hacer, lo dije hace un rato. No, claro. Digo, es un la forma fácil de hacer un juego y venderlo, ¿entendés? Sí, considero que es la sobrevaloración del género, y sí, es un género muy sobrevalorado actualmente, pero bueno, hay que entender que es el género de moda. No sé si es sobrevalorado, ojo, ahí hay algo interesante, no sé si es sobrevalorado, porque todo el mundo sabe lo que está jugando. No es que vos decís, los Battle Royale revolucionaron la industria del videojuego, son el ciudadano Kane de los videojuegos. Todo el mundo sabe que está jugando a Fortnite y está jugando al Free Fire y está jugando al PUBG. Y saben que no es quizás la meca de los videojuegos. Sí. Sin embargo, se juega mucho porque es un juego fácil, son fáciles de acceso, son fáciles de entender, los comandos son sencillos. Entonces, son juegos accesibles para la gran mayoría de gente. Claro. No creo que esté mal. Creo que me molesta que se haya hecho, si bien ya es una época que pasó, por suerte. Sí. Todo lo que fue 2018 y gran parte de 2019 fue una inundación de Battle Royales malos. Sí. Porque eran malos. Que no está buena para la industria. Me parece que no estuvo bueno porque desvalorizó mucho o mundanizó mucho lo que es el desarrollo y cómo se piensa un juego y cómo y las oportunidades que tenían estos desarrolladores indies
que vino un jefe que le interesaba claramente ganar plata, porque de nuevo esto es un negocio, acá se intenta ganar plata, Sí. pero que de golpe hayan tenido, no sé, gente con ideas para hacer cosas, pero no, tenían que hacer un Battle Royale porque es lo que estaba de moda y Sí. me parece que no pasó antes. Sí, como en pasó la con industria. Titanfall y Apex en cierto punto. Claro, me parece que no pasó nunca antes en la industria una movida así De intrusiva. Puede ser, sí. Es probable. Lo que pasa es que, bueno, enfermizo. claro, pero lo que pasa es que, o sea, vos tenés que considerar que la escena de los videojuegos se volvió muy mainstream con los MOBA. Y yo creo que aplanaron un poco el terreno para que pase esta cosa que pasaron. O sea, actualmente conoces un montón de gente que juega al LOL, que jugó al LOL y que nunca jugó otra cosa más que el Counter 1.6 en un ciber. O sea, entendamos que también el contexto de los videojuegos se están volviendo masivos. Y se están volviendo masivos a un punto de que el próximo género que sea masivo va a tirar toda la industria hacia ese lado. O sea, pese a que le pese y caiga quien caiga, es así como funciona. Pero, a ver, yo creo que son tiempos y son épocas. Yo creo que sí. O sea, obviamente para los jugadores más variados o más longevos o como lo quieras plantear, van a tener, o sea, una sensación un poco vacía de ese tipo de juegos y de esos géneros constantes de mismas iteraciones en el mismo ámbito, sin mucho cambio. Personalmente yo me divierto, o sea, con el Apex de vez en cuando. Yo me divertí con el Call of Duty, no lo jugué mucho, jugué un par de partidas, pero fueron entretenidas. Y, a ver, ¿es un género al cual le dedicaría horas de juego? Realmente no, pero es un género que entiendo el appealing que tiene por que la gente tiene por él, mejor dicho. Y que, a ver, algún momento va a llegar en el cual el género va a caer por su propio peso. No se va a morir de por sí porque la gente va a interesarle jugarlo, porque lo juega con sus amigos o porque es el único juego que juega y lo juega cuando está libre. Y es así como funciona. O sea, pasa lo mismo con el LOL y con los MOBAs así. Le pasó Sí, a cualquiera. Yo creo que lo que a mí realmente me molesta de todo este tema es, como te digo, no es tanto que la gente lo juegue, Sí. como sí que se haya hecho esta tendencia de desarrollo, que si tu juego si era una empresa chica o de desarrollo, tenía que sacar tenía que sacar un Battle Royale como apuesta segura. Creo que fue eso lo que a mí me molestó de todo esto. Claro. Y que la culpa acá realmente, como en todo, no es en sí de las empresas, es de la gente, es del consumidor que impulsivamente empezó a demostrarle a la industria que esto es lo que quería Battle Royale por todos lados, y todo el mundo empezó a sacar, y bueno, si lo sacan es porque funciona. Sí. Pero digo, esto es lo que a mí me molestó de toda esta tendencia. De cualquier forma, por suerte están muriendo. por suerte es un género que está muriendo. Sí. No está muriendo, pero se estabilizó. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que llegó, se está pasando el auge por el género en sí mismo. Llegó, hizo erupción, tiró piedras para todos lados, rompió medio mundo. Sí. Y ahora ya se calmó y ya está estable y ya tenemos buenos juegos dentro del género, como Fortnite. Fortnite a mí me parece una cosa espectacular desde el punto de vista de que no paran. Sí. Sacan cosas y sacan cosas y sacan cosas, y es como decir, wow, ¿cómo un equipo de trabajo de ese calibre, o sea, con las ganancias que tuvo ese juego, puede lograr esto? Y tenemos juegos como el PUBG, por ejemplo, el PUBG, que yo sinceramente, también que es un juego más serio, no es tan fácil hacer actualizaciones como Gozo, pero lo dejó increíblemente atrás. No, completamente. O sea, y fue el juego que el PUBG fue el juego que hizo que se moviera todo este. Fue el detonante de toda esta locura. Sí, es increíble que el Fortnite le hizo lo mismo al PUBG que PUBG le hizo al DayZ. O sea, porque el DayZ es el que empezó la movida, pero no llegó a los primeros puestos de Twitch, por ejemplo, no llegó a la masividad de cosas.
Sí, movió una buena masa y movió a buenos streamers, empezó a un poco el carro, pero el PUBG es el que puso sobre la mesa y dijo, pa, este es el nuevo género. Claro. Lo que pasa es que en sí mismo, o sea, cambió y el género actualmente terminó siendo, o sea, Fortnite, vamos a caso. O sea, Claro, sí, sí. así. Si hoy pensás en Battle Royale, pensás en Fortnite. No queda otro. No, completamente. Y hablando de, o sea, de auges y cosas y de ebullición de géneros y eso, ¿qué opinas del tema? No sé si viste un poco de lo que está pasando con Valorant y con el CSGO y, bueno, o sea, después con los otros, los primos especiales que son Overwatch y Rainbow Six Siege. Es interesante ver cómo es un género, el first person shooter de multijugador. Sí, Es interesante ver cómo le cuesta tanto actualizarse. Es un género que sufre de un letargo en lo que es diseño, porque vos ves Valorant, yo estuve viendo un par de sí, stream que jugaban, y es Counter-Strike. sí, O sea, completamente. es el hermano estúpido, es el hijo estúpido entre Counter-Strike y Overwatch. Bueno, O sea, está hecho por los creadores, o sea, está hecho por uno de los creadores más prolíferos de mapas a nivel de Counter, o sea que es entendible. claro. No, si el juego, o sea, yo le digo el hijo estúpido, pero lo digo en el buen sentido, o sea, de que es un juego que toma la movilidad, el tipo de feeling de juego de Counter-Strike y le agrega las habilidades de Overwatch. Y no me parece que esté mal, me parece que se hicieron cosas mal, como por ejemplo que el juego ya tiene cheaters. Y Sí, el otro día avisaron desde Riot que para evitar, que ya sacaron el anti-cheating, y para instalar el anti-cheating se instala en el aro 0 del kernel. O sea, sí, una locura. sí, no, lo del kernel es Eh, una locura. Dame un segundo si quieres ir elaborando un poco más en eso. Dale. Entonces, me parece increíble cómo les cuesta esto de seguir innovando. Y de cualquier forma lo entiendo, porque hacer videojuegos es difícil, como ya lo dije 4 veces en este stream. Pero me sorprende cómo les cuesta llegar a esta innovación. Con Overwatch pasó, hubo ese boom por esto mismo de esa innovación con poderes y qué sé yo, pero y que cambió un poco quizás el juego en equipo, pero siento que es un género que está muy estancado en sus propias normas, en sus propias formas. Sí, Eh, sí, o sea, pero a ver, bueno, no, no considero... está mal. No, No claro, está mal. eso es a lo que quería ir, o sea, el contexto de a ver o sea, si es un problema en sí mismo que esté estancado, digamos, o que esté encasillado en un área. Porque Claro. si vamos al caso, estamos hablando de juegos first person shooter estratégicos en equipo, online. Entonces ya estamos hilando muy fino en el nicho de lo que es un first person shooter de esta área, ¿no? Sí. Ahora, lo que cambia en diferentes cosas es CSGO es por ahí lo más estándar con el sistema de compra y sin ningún poder especial, o sea, tenés las granadas y cosas que cambian un poco el sentido y las armas, ya está. Ujú. Después todo lo demás es completamente estándar. Overwatch es más el flashy de un montón de habilidades y cosas, que es tratar de mezclar un MOBA con un shooter de estrategia de equipo. Rainbow Six es un poco más light y con más estrategia, con más verticalidad, porque puedes romper el techo y disparar desde las paredes. Con habilidades, pero que no son invasivas en el juego, que en sí mismo sigues teniendo base la estrategia o sea, y en la elección de situaciones y en la comunicación del equipo. Pero no tiene el sistema de mercado, entonces todas las rondas pueden ser ganadas por ambos sin ningún sentido, o sea, y sin ninguna estrategia de manejo económico. Ahora Valorant entra como competidor de CSGO como uno de los, o sea, como el único actualmente real, o sea, hablando en sentido figurado de la historia, eh, que realmente le compita a nivel económico, que tenga, o sea, que tenga una economía muy parecida, Claro. si no idéntica, pero que además trate de innovar y meter habilidades en ese mix.
O sea, está bien que en cierto punto son parecidas a las granadas. O sea, es, si lo pudiesen meter en una bolsa, sería una mezcla entre los tres juegos, sin ser muy invasivo en ninguna de las tres áreas. Y a funcionar, con todas las mecánicas y los mapas muy parecidos al Counter. Pero, ¿qué pasa? Estás metiendo un montón de mecánicas de otros dos juegos en uno en particular. Hay que ver en qué deviene, ¿no? O sea, porque, a ver, el Fortnite, nadie se esperó que un juego en el cual vos podías construir edificios en 2 segundos y tenías que talar árboles vaya a ser más importante mucho más importante que un juego bien asentado como fue el PUBG. Yo creo que por ahí no va a llegar al impacto que tuvo y que tiene el CSGO, pero puede ser un competidor que le mantenga las cosas picantes para que no quede tan en evidencia que es el único monarca o sea, y que sea el único que tenga 1 millón de jugadores online cuando está ahora actualmente en la situación actual. Claro, yo creo que se pueden diferenciar muy fácilmente los tipos de público que tenés en cada juego. Completamente. En Rainbow Six tenés a los hardcore. En Rainbow Six tenés a los que buscan una experiencia alejada de algo como el Counter, por ejemplo, que está lleno pero ya vamos a llegar a eso. En Rainbow Six tenés los hardcore. Tenés al que vive en el sótano de la casa de los padres, que no sé, que tiene un cartel que dice "No Girls Allowed" en la puerta. Sí. Y come chetos y cosas. No, y analiza además todas las posibilidades de poner una cámara, o sea, y no se baña, que va a ser una característica que vamos a ver que comparten los tres grupos. Pero sí, bueno. En Counter tenés a los chats y a los niños rat. Sí. En Counter tenés a los chats que no quieren aceptar que son gamers, entonces ellos juegan Counter Strike. Claro. Si juegas Counter Strike no sos gamer, sos un chat y andás con tu remera rosa. Y tenés a los niños ratas rusos que te gritan cuando agarras un arma sin querer. Después tenés Overwatch, que son todos otakus y no se bañan claramente los de Counter Strike. No, sí. Y después tenés mucho desodorante, lo sumo. Y después tenés en Overwatch a los otakus. Sí, otakus que juegan porque está Mei y porque está Diva. Black Widow y Diva y culos. Y culos. Y no se bañan. Sí. Y ahora hay que ver qué hace Valorant, porque Valorant no tiene tantas waifu. No tiene una estética tan seria como Rainbow Six. Valorant tiende mucho a lo competitivo y eso es lo que me parece interesante. O sea que la estética y todo es muy minimalista. Tiene todo lo más el diseño de mapa también tiene todo muy limpio, muy claro. Y el sistema de disparo es muy, muy idéntico, muy parecido al CSGO. Entonces tiene muchas cosas que en teoría son buenas. Ahora, en práctica hay que ver cómo es la mezcla. Claro, ahí vamos a llegar a ver a qué público, porque yo entiendo de esto que vos hablás de lo que es la mecánica sencilla, el feeling de disparo, todo ese tipo de cosas. Pero el público que ve esto que vos estás nombrando es realmente reducido. Es realmente los menos que se ponen a ver ese tipo de cosas. La gente entra, como digo, todo entra por los ojos. Entonces vos tenés el Rainbow Six y tenés Counter, que tienen una visual mucho más realista, mucho más seria, si se quiere. Sí. Y no es algo que Valorant comparta, pero tampoco se pasa y no llega al punto de Overwatch, que son personajes de anime peleando. No, claro. O sea, tienen ese punto intermedio ahí que no tira ni para un lado ni para el otro. Los personajes son atractivos desde un punto de vista doujinístico, hasta ahí nomás. O sea, no es que vos decís, hay una ultra waifu, por ejemplo, que vos decís, vamos a hacer la Rule 34 Barder. Claro, pero lo mismo creo que están tratando de formular el mismo proceso que hicieron con el League of Legends
actualmente con el Valorant. O sea, el League of Legends pasó lo mismo. El Dota era un juego mucho más pulido, con los personajes mucho más estéticos, con una escenografía y todo mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, mucho más adulta, o sea, más seria. Y el League of Legends entró como con todos caricaturitas de dibujitos y arbolitos de plástico y todas las cosas. Al pulirse para ser competitivo y al empezar a tener una escena competitiva y ellos fomentarla y todo, la gente lo empezó a ver, se empezó a decir, mirá, habría que jugarlo, mirá los equipos jugando y todo. Y de la mano con eso empezó a ser la bestia que es ahora el League of Legends. Y yo creo que es la intención de Valorant, es mucho la intención del competitivo en Valorant. Claro, yo creo que Valorant, desde mi punto de vista, tiene dos grandes problemas. Problema número 1, carece de identidad. Valorant es un juego que de momento tiene muy poca identidad. Porque no tiene ni personajes vistosos, realmente. Sí. Tiene muy pocos personajes. No llegan a... Vos ves los personajes de Valorant y no decís, wow, qué increíble. Son comunes. Podrían ser un secundario de cualquier otro juego. Sí, son un poco genéricos, sí. Son toques genéricos. Entonces no logra esa personalidad, no logra una estética atractiva porque es muy minimalista. Y por lo menos desde ese punto de vista, desde el punto de vista estético y llamativo, me parece que se queda corto. Es como que no consigue engancharte. Ahora, yendo puramente a la jugabilidad, yo lo vi. Y para mí, jugar Valorant es, por lo menos desde el punto de vista de alguien que lo vio, yo no lo probé. Sí. No soy un fan de los shooters de ningún tipo. No soy bueno jugando ningún tipo de shooter, nunca practiqué. Pero, digo, me pareció que tiene una fórmula muy Counter-Strike. Claro. Es tan Counter-Strike la fórmula de Valorant que creo que no tiene sentido. ¿Valorant es gratis o hay que pagarlo? Hasta donde tengo entendido, va a ser gratis completamente. Va a ser gratis completamente. Bueno, yo creo que ahí podés llegar a tener una opción, por ejemplo, pero no creo que es lo que quieran lograr, una opción gratuita del Counter. El Counter actualmente es gratis igual. O sea, lo que yo creo que quiere lograr realmente es una escena, un juego constantemente balanceado y o sea, mantenido, y que tenga una escena competitiva muy impulsada por la misma empresa. Creo que el appealing que quieren que tenga el Valorant, que puede ser un impulsor, no sé actualmente porque no hay un juego que tenga esa escena competitiva tan movida en esa área, en el área de los shooters y eso. Por ahí es que es eso, es que falta ese eslabón, esa empresa que realmente lleve su juego y arme su escena competitiva y todo. Si ese es el caso, puede ser un éxito. Si no, creo que no tienen muchas posibilidades de serlo. O sea, yo creo que es el factor X. Yo creo que si vos querés una escena competitiva de un juego, tiene que ser... Es importante que te muevas y es importante que lo hagas parejo, pero lamentablemente tu juego puede ser muy bueno, puede tener mecánicas perfectas, puede ser jugablemente disfrutable hasta el más mínimo detalle, pero si tu juego es feo, no es llamativo, no tiene personajes que vos decís, me llama la atención, mira qué bueno, porque League of Legends, por ejemplo, puede que no sea el mejor MOBA en cuestiones jugables, pero vos ves a los campeones de League of Legends y todos son únicos, fácilmente distinguibles, tienen diseños increíbles. Entonces vos decís, wow, qué piola que esté el diseño de tal o cual personaje. Eso en Valorant no pasa. Sí, también hay que considerar Valorant... que es un juego en una beta cerrada. Y el LoL también le pasó en sí mismo en su época, o sea que tampoco... Sí, totalmente, pero digo, yo no puedo hablar de quizás las decisiones que se tomen en un futuro. No, claro. Hablando de lo que existe ya, es un juego que Counter-Strike, Rainbow Six, son todos juegos que si bien no son visualmente tan llamativos, son juegos que están muy plantados con una estética muy militar, muy muy realista. Sí. Y que ya tienen un público porque existen hace años. Claro. Y la gente les gusta porque están hace años y saben cómo hacen las cosas. Entonces tienen un público ya. Sí. Ahora, un juego que llega... Overwatch fue impactante porque llegó y te dijo, bueno, que te gustan los juegos de disparo. Bueno, acá tenés personajes de anime que se disparan y tienen podercitos.
Entonces fue llamativo, porque decís, wow, qué colores, que vuelan cosas, hacían cinemáticas increíbles los de Blizzard explicándote la historia. Entonces pegó muy fuerte de entrada Overwatch, independientemente de si hoy en día es interesante o tiene escena competitiva o no. Claro. De momento entró pisando muy fuerte por su estética. Valorant como que no llega porque no, o sea, como que no llega a ninguno de los dos puntos, porque no tiene un público, claramente no tiene un público porque recién sale, pero tampoco entra pisando tan fuerte porque no tiene nada destacable. O sea, más allá de que vos me podés decir, sí, Valorant tiene qué sé yo, un comentario de qué sé yo, gente como nosotros que por ahí les gusta el tema, dice sí porque mientras se acomodan los lentes así como, sí. como los animales, sí porque Valorant tiene un sistema de disparo por cuadrantes muy similar, ¿entendés? Sí, es sí, como completamente, que sí. es ese detalle tan ínfimo, tan rebuscado que es interesante, claro, pero que no comparte con el resto del mundo, decir, no sé, no hay, por decirlo de una forma claramente satírica, ¿no? No hay animetitis, o sea, no hay ese material que haga a la gente decir, wow, mirá, ese es el nuevo juego de Riot, qué piola, wow, Valorant. O sea, yo creo que Valorant no tiene nada realmente memorable en sí. Sí, no, es un juego muy vanilla, pero, o sea, muy vanilla con las intenciones claras, no es que es vanilla porque le salió así. Son las intenciones de la empresa. Ahora, hay que ver si realmente rentabiliza el hacerlo de esa forma para incentivar al competitivo. Eso yo creo que es el momento más... Sí, totalmente. Yo creo que... Lo que va a declarar el auge o no del juego. Sí. Va a ser cuando saquen el juego y ver qué pasa. Vamos a ver cómo lo manejan. Sí. Porque desde mi punto de vista, si el juego lo sacan como está ahora, puede ser competitivamente muy entretenido, pero va a pasar sin pena ni gloria, porque no hay nada llamativo alrededor del juego que alguien lo haga ver como algo interesante, a no ser que sea una persona que esté interesada en el competitivo. Puede ser. Y lamentablemente la gente que esté interesada en el competitivo, en juegos que no son League of Legends, o Counter-Strike, o Call of Duty, lamentablemente son escenas competitivas muy chicas todavía, sí. Que no sé si viven por sí solas lo suficiente como para poder mover todo un juego, o sea, toda una cultura alrededor de un juego. Sí, lo que tiene bueno Riot Overwatch empezó muy bien, sí. y lo que tiene bueno Riot es que tiene claro, no va a perder nunca. Claro, no, tiene la experiencia ya de haber hecho su propia escena competitiva desde cero y tiene toda la infraestructura ya armada. O sea que en sí mismo no tiene la posibilidad de hacer esto. Llegando a la hora y 40, ¿crees? ¿Te interesaría redondear en algunas cosas que queden así en el aire de todo lo que hablamos? Sinceramente no me acuerdo de prácticamente nada. Así perfecto. ¿Alguna idea que vos quieras redondear? No, yo creo, o sea, actualmente no me parece que todo lo tocamos más o menos decentemente, sin dejar muchos resquicios. Pero bueno, nada, yo creo que actualmente estamos en momento de cierre. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon, muchas gracias a todos los que van a escuchar. Les recordamos que tenemos Twitter, nos pueden buscar @loscuánticos. Les recordamos que ahora tenemos canal de YouTube donde pueden ir a ver, si se sienten un boomer viendo cosas o participando en cosas en Facebook, pueden ir a YouTube, ahí están subidos todos los podcasts. Exactamente. Actualmente estamos en movilización de un nuevo formato que lleva trabajo, así que va a tardar, pero bueno, de cualquier forma les agradezco a todos por escuchar, a vos, Chefi, por acompañarme en otra edición más. Gracias a vos, Leo. Y bueno, nada, nos veremos en otro podcast. Adiós. Hasta luego.